Bienvenidos a este análisis en profundidad. Hoy exploramos un texto que es un auténtico clásico, a veces incómodo, de la sociología política. Los partidos políticos de Robert Michels. Efectivamente. Tenemos entre manos fragmentos que se meten de lleno en cómo funciona el poder por dentro, el liderazgo, la organización, sobre todo en esos movimientos que nacen, con la bandera de la democracia o el socialismo. Eso es. La pregunta central es potente. ¿Qué ocurre realmente cuando alguien llega al poder? Incluso con las mejores intenciones, Claro. ¿Cómo se transforman las organizaciones al crecer? Y, sobre todo, están las estructuras que llamamos democráticas, pues condenadas a ser controladas por una minoría. Exacto. Michels nos lanza una idea que escuece un poco. La llamó la ley de hierro de la oligarquía. Suena fuerte. Y lo es. Vamos a ver cómo, según él, la simple necesidad de organizarse ya planta la semilla para que manden unos pocos. O sea, la propia organización. La propia organización. Nos meteremos en la psicología de los líderes, las tensiones de clase que no desaparecen ni dentro de los propios movimientos. Ujú. ¿Y por qué los intentos de escapar a esta lógica parecen fallar una y otra vez? Pues esa es nuestra misión hoy, desmenuzar estas ideas tan provocadoras usando el texto de Michels como mapa, ¿no? Sí, como guía. Para entender un poco mejor esas fuerzas ocultas que mueven los hilos en los grupos políticos y sociales. Venga, vamos a ello. Vamos. Michels empieza fuerte, directo a la psicología. Dice que las masas, a menudo pasivas, necesitan líderes. Eso parece lógico. Sí, hasta ahí bien. Pero claro, ese liderazgo despierta en quienes lo ejercen un apetito natural por el poder. Dice él. Una tendencia humana. Sí, de hecho cita a Holbach, que decía algo así como: el amor al poder son pasiones propias del hombre. Ya. Michels cree que estar mandando constantemente tiene un efecto esencialmente pernicioso en la moral. Pernicioso. Sí, pernicioso. Recuerda incluso a La Bruyère diciendo que si los grandes hombres de la corte hubieran sido solo buenos, además de grandes, la gente los habría idolatrado. Entiendo. Como que el poder y la bondad pura no cazan bien. Algo así. El poder, parece decir Michels, corrompe o como mínimo transforma profundamente. Pero muchos empiezan con una sinceridad total, ¿no? Convicción en la causa. Michels recoge esa idea de Le Bon. Sí, la de en un tiempo el conductor era el conducido. Eso. O sea, al principio les mueve la visión, la empatía, el bien común. ¿Y qué pasa después? ¿Qué cambia? Pues que una vez que pruebas el poder es difícil dejarlo. Michels es bastante tajante en esto, ¿eh? Sí. Dice que no quieren volver a su vida anterior, a la oscuridad. Renunciar se convierte en un lujo que pocos se permiten. Vaya. Esa conciencia de tener poder genera vanidad, ganas de mandar más. Se enfocan en consolidar, en ampliar su parcela y, sobre todo, en evitar que las bases les controlen. O sea, escapar al control. Exacto. Bakunin ya lo decía, el poder convierte en tiranos hasta los mayores amantes de la libertad. Suena un poco deprimente. Daudet lo pintó muy negro, ¿no? La política saca nuestro peor lado. Sí, esa cita es tremenda. El entusiasmo se vuelve pose. La elocuencia, palabrería barata. El amor a la verdad en simple codicia. Uf. Tela. Y no es solo la cabeza, también es el bolsillo. Michels apunta a razones económicas. Ah, mira. ¿Cómo cuáles? Pues si un líder no tiene otra fuente de ingresos, se agarra al cargo como a un clavo ardiendo, vamos. Claro, es un medio de vida. Exacto. Y los que venían de trabajos manuales, dice de forma muy gráfica, pierden la habilidad, sus manos han perdido las callosidades. ¡Qué imagen! Sí, los de origen burgués, aunque quizá los abogados lo tengan más fácil para volver, también se desconectan de su profesión anterior. Además, se envejece, la rutina desgasta, los ideales, se difuminan. ¿Y esto lleva a una desconexión con la ideología original, como el socialismo, por ejemplo? Justo. Michels llega a sugerir que el reformismo, esa tendencia a suavizar las posturas, a veces es una excusa teórica para justificar ese cambio personal del líder. Una justificación a posteriori, digamos. Podría ser. Habla incluso del socialismo de los no socialistas con un pasado socialista. O sea, gente que no tiene la etiqueta, pero ya no cree en el fondo. O cuya práctica diaria se ha alejado mucho. Y el punto final es cuando el líder se cree el partido. Le parti, c'est moi. El partido soy yo.
El clásico "el Estado soy yo", pero aplicado al partido. Exacto. Y entonces criticarle a él es atacar a la organización. Se usan argumentos como el interés general o la disciplina para callar a los críticos internos. Se sienten intocables. Peligroso. Muy peligroso. Michels ve un cambio ahí. Se pasa de deberse al favor del pueblo a sentirse legitimado por una especie de gracia de Dios. Algo parecido al bonapartismo, ¿sabes? Sí, esa idea de que un líder como Napoleón se legitima a sí mismo casi por encima del pueblo que originalmente lo apoyó. Esa es la idea. Entendido. Y aquí Michels mete otra variable interesante. Observa que muchas veces los movimientos de masas necesitan líderes que no son de la masa. ¿Por qué pasa eso? Su argumento es que la clase oprimida, al principio, no tiene una conciencia de clase clara, o al menos no la formación para entender bien su propia situación y articular una respuesta. Les falta, digamos, la perspectiva o las herramientas intelectuales. Eso es. Necesitan que gente de clases superiores, con más educación, les guíe. Dice que la historia lo demuestra. Espartaco era liberto, no esclavo de nacimiento. Tomás Múnzer era un hombre instruido. Líderes de la Revolución Francesa como Mirabeau o Lafayette eran nobles. Y lo mismo ve en el socialismo, ¿verdad? Los grandes teóricos. Sí, los grandes teóricos y fundadores. Saint-Simon, Fourier, Marx, Engels, Lassalle. Casi todos venían de la burguesía o de clases acomodadas. Pero Proudhon, el obrero impresor, es la excepción que confirma la regla, según él. Justo. Él lo señala como la gran excepción. Pero, a ver, ¿esto no choca con la idea de la lucha de clases? Si los líderes vienen de la burguesía. Michels dice que no necesariamente. Que individuos burgueses se pasen al otro bando, a menudo idealistas, gente excepcional, casi superhombres, dice él, no significa que la burguesía como clase vaya a renunciar a sus privilegios. Es una selección de individuos, no un movimiento de clase. Exacto. El egoísmo de clase de la burguesía sigue intacto como fuerza principal. Compara entonces a los líderes burgueses y a los proletarios. ¿Qué diferencias ve? Pues dice que el obrero nace socialista. Es parte de su identidad, de su interés de clase. El burgués, en cambio, tiene que romper con todo. Familia, amigos, tradición. Lleva, dice, citando a Kautsky, la mentalidad capitalista en la sangre. Una ruptura más radical. Sí, por eso, para mantenerse firme, necesita una pasión revolucionaria aún mayor. Paradójicamente, esa ruptura total puede hacerle más radical al principio, para demostrar su compromiso. Curioso. Y dentro de esta reflexión sobre orígenes, Michels dedica un espacio a analizar por qué había tantas personas de origen judío en liderazgos tan distintos. Socialistas, conservadores, nacionales. Sí, da muchos nombres. Marx, Lassalle, Disraeli, Rosa Luxemburg. Sí, lo atribuye a una mezcla de factores históricos, su posición particular tras la emancipación legal, pero no siempre social, la exclusión de ciertas carreras que fomentaba la rebeldía y a ciertos rasgos culturales que él percibe, como la dialéctica, la adaptabilidad. Es importante lo que dices, que él mismo aclara. Sí, Michels aclara que no habla de judaización ni de dependencia económica e incluso recuerda cómo el Partido Socialista Alemán luchó activamente contra el antisemitismo de gente como Göring. Bien aclarado. Vale, entonces, el líder burgués tiene que romper, pero ¿qué pasa con el líder que sí viene del proletariado? Michels dice que el sueño del obrero que se hace empresario, el self-made man, ya era raro en la Europa industrial de su época. Sí, eso ya no era tan común como quizás en Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la vía de ascenso para un obrero con talento o ambición? Pues el partido o el sindicato se convierten en su carrera, dejan el taller por la oficina, alcanzan lo que él llama una gehobene Arbeitersexistenz. Vamos, una vida obrera pero con ciertas comodidades, un estatus diferente. Un trabajo elevado, por así decirlo. Algo así. Pero aquí viene la trampa, según Michels. Ese ascenso lleva al aburguesamiento. La famosa transformación. Claro, mejor sueldo, otro estilo de vida, relaciones sociales distintas, se produce un cambio psicológico, se adaptan a un entorno más refinado. Bebel, un líder socialista importante, ya advertía de estos peligros, dice Michels. Se convierten en una élite un poco separada de sus bases. Exacto, a veces con hijos que incluso se pasan al enemigo de clase, dice él. Es un proceso casi inevitable y para Michels bastante trágico. Un intercambio social complejo. Y no solo hay distancia entre líderes y base. Michels es muy agudo al señalar las divisiones dentro de la propia clase trabajadora.
Sí, eso es fundamental. No es un bloque unido, ni mucho menos. ¿Qué tipo de divisiones? Pues diferencias enormes por oficio. No es lo mismo un impresor cualificado que un basurero. Por sueldo, por nivel cultural, esto crea una estratificación aristocrática, dice él. Jerarquías dentro de los propios trabajadores. Aristocracias obreras. Exacto. Observa que los sindicatos de oficios más cualificados, como impresores o talladores de diamantes, a veces son más pragmáticos o incluso egoístas en sus demandas. Buscan su propio beneficio. Claro. Y describe sin pelos en la lengua la ergomaquia, o sea, esa lucha a veces brutal por los puestos de trabajo entre distintos grupos de obreros, los organizados contra los no organizados, los esquiroles, crumiris, caps, como se les llamaba. Los locales contra los inmigrantes. También, a veces los sindicatos actúan con puro egoísmo de grupo, poniendo cuotas altas para entrar, requisitos de aprendizaje muy largos o pidiendo leyes antiinmigración, como pasaba en Estados Unidos o Australia. Incluso pone un ejemplo muy concreto en Alemania, ¿no? Los dueños de las tabernas del partido. Sí, los Parteibudiger fueron clave en la clandestinidad, cuando el partido estaba prohibido, porque eran lugares de reunión seguros. Daban cobijo. Exacto. Pero luego, ya en la legalidad, sus intereses económicos chocaban a veces con los del partido. No querían casas del pueblo que les hicieran competencia o se oponían a las campañas antialcohol del partido. Claro, su negocio. Tenían hasta su propia asociación, una especie de lobby dentro del partido. Michels lo usa para mostrar cómo intereses económicos específicos crean un partido dentro del partido. Fascinante. Todo esto nos lleva al corazón del argumento de Michels. La famosa ley de hierro de la oligarquía. Ahí vamos, el núcleo duro. ¿Qué quiere decir con esto exactamente? Suena bastante determinista. Lo es muy determinista. Significa que cualquier organización, da igual lo democrática que quiera ser al principio, acaba inevitablemente desarrollando una minoría dirigente, una oligarquía que controla el cotarro. Cualquiera, sin excepción. Según él, sí. Y no es necesariamente por maldad, sino por pura necesidad práctica. Necesidad práctica. Claro, hace falta especialización, gente que se dedique a gestionar los recursos, a manejar la información, a tomar decisiones rápidas. Entiendo, la complejidad exige delegar. Exacto. Además, está el factor psicológico. Los líderes se vuelven indispensables, o al menos se sienten así, y desarrollan intereses propios ligados al cargo, a mantenerlo. Pierden el contacto con la base, se aferran al poder, lo que vimos antes. Justo. La frase clave es demoledora. Quien dice organización, dice oligarquía. Uf. La democracia, vista así, se queda en elegir cada cierto tiempo a qué jefes obedecer. Entiendo la lógica, es potente, pero no hay forma de evitarlo. No hay mecanismos de control. Michels analiza algunos intentos. ¿Funcionan? Pues no mucho, según su análisis. Por ejemplo, ¿qué tal excluir a los intelectuales burgueses? Volver a un liderazgo puramente obrero. Michels no lo ve claro. Primero, porque ya dijo que los líderes obreros también se aburguesan y pueden volverse pragmáticos o conservadores. Ya, no es garantía. Y segundo, porque el movimiento necesita la teoría, la capacidad de análisis, la oratoria, que suelen aportar los intelectuales, sobre todo en una época en que la formación superior para un obrero era muy difícil. Desconfiar sistemáticamente de ellos, dice, suele ser injusto, o una excusa en luchas de poder internas. Vale, esa vía no parece funcionar. ¿Y si los líderes adoptan un estilo de vida superhumilde, como los obreros? Vivir como la base. Él lo ve como algo más bien superficial, cosmético. ¿Ah, sí? Sí. Menciona intentos heroicos, como los populistas rusos, los Narodniki, que se iban a vivir entre el pueblo, literalmente. O Bakunin pidiendo ser un declasado voluntario. Suena admirable. Sin duda. Pero Michels cree que esos gestos individuales, aunque nobles, no cambian las fuerzas estructurales de la organización que crean la oligarquía. La necesidad de gestionar, de dirigir, de que alguien tome la iniciativa. Sigue ahí. No basta con vestir diferente o comer menos. Vale, tampoco funciona. ¿Y qué hay del sindicalismo o el anarquismo? Estos movimientos intentaban precisamente estructuras distintas, más horizontales, acción directa, sin políticos profesionales. Buena pregunta. Michels reconoce que el sindicalismo, sobre todo el revolucionario, diagnosticó muy bien los peligros de la democracia parlamentaria burguesa y la demagogia de los políticos. ¿Vieron el problema? Lo vieron.
pero critica que crean que el problema es solo el parlamentarismo y no el principio de delegación en sí mismo, la representación. O sea, que el problema es organizar, delegar en alguien. Exacto. Los sindicatos también necesitan organización, ¿no? Necesitan tesoreros, secretarios, gente que negocie. Y esos también pueden acabar formando su propia burocracia, su propia oligarquía, y volverse conservadores. Cierto. Vaya, ¿y la famosa acción directa? Se teoriza mucho, dice Michels. Pero en la práctica, las masas a menudo esperan una iniciativa, un liderazgo, aunque sea informal. Al final, admiten que dependen de minorías alertas o élites conscientes. Termina surgiendo una oligarquía, quizás más oculta, pero oligarquía al fin y al cabo. Sorel, un teórico del sindicalismo, acaba hablando de la degeneración progresiva del movimiento. Vaya. ¿Y el anarquismo? Rechazo total a la organización política, a la autoridad. El anarquismo evita los cargos políticos formales y la ambición asociada a ellos, eso es verdad. Sus líderes suelen ser más idealistas, figuras como Kropotkin o Reclus. Pero sigue habiendo líderes, aunque sea por influencia moral o intelectual. Claro, el liderazgo de la influencia existe. Y sobre todo los anarquistas sí aceptan la necesidad de organizar la producción, la economía. Y esa organización económica necesita administración, coordinación, disciplina, aunque la llamen voluntaria. El propio esquema de Bakunin fue criticado por Marx por ser potencialmente muy autoritario, ¿no? Sí, Marx le acusó de querer imponer una dictadura secreta a través de sus comités, y Michels recoge críticas dentro del propio anarquismo, como la de Nieuwenhuis a Malatesta, diciendo que en cuanto se organizan para ser efectivos en la práctica, sucumben a la misma lógica del poder y la jerarquía. Parece que no hay escapatoria fácil. Es como un círculo vicioso. Totalmente. Y la consecuencia inevitable de esta necesidad de organización y la oligarquía resultante es, según Michels, el conservadurismo. ¿Conservadurismo? ¿Incluso en partidos revolucionarios? Sí, sí. Proteger la propia organización, los empleos de los funcionarios del partido, sindicato, el dinero acumulado en las cajas, el prestigio ganado, se convierte poco a poco en el objetivo principal. Prima sobre las ideas originales. Exacto. Se empieza a evitar el riesgo, la confrontación directa con el Estado que podría poner en peligro a la organización. Las doctrinas se suavizan para no asustar a posibles nuevos miembros o a las autoridades. El ejemplo que da del prefacio de Engels de 1895 es clave aquí, ¿no? Sí, como Engels, ya mayor, parecía moderar el discurso revolucionario para adaptarse a la legalidad y al crecimiento del Partido Socialdemócrata alemán. El miedo a la reacción, a perder lo conseguido, paraliza. La organización se vuelve un fin en sí misma, no un medio para alcanzar la revolución o el socialismo. O sea que la lucha política deja de ser por principios y se convierte en una competición por votos y afiliados. Eso es, se buscan alianzas aunque sean heterogéneas, se pierde el carácter distintivo, la esencia. El partido se transforma en mera organización, una máquina electoral o administrativa. Y aquí conecta con otros pensadores como Mosca y Pareto, ¿verdad? Sí, claro. Conecta con la idea de que siempre hay una clase política, una minoría que gobierna, independientemente de la forma de gobierno. La historia es una sucesión de minorías dominantes. Las revoluciones no acaban con las élites, solo las cambian. Exacto. Las renuevan, las fusionan con las antiguas, pero la distinción entre gobernantes y gobernados permanece. Recuerda que incluso socialistas utópicos como Saint-Simon o Fourier imaginaban nuevas jerarquías basadas en el mérito, en la capacidad, no en la igualdad total de poder. Pero, a ver, la teoría marxista clásica sí habla de la desaparición del Estado y de las clases sociales en el comunismo. ¿Qué dice Michel de eso? ¿Lo ve posible? Pues lo cuestiona. Y lo hace desde un punto de vista muy práctico, casi administrativo. ¿Cómo? Dice, vale, imaginemos que se colectiviza la riqueza. ¿Quién va a gestionar esa enorme riqueza colectiva en un socialismo real? Pues una administración, supongo. Una burocracia. Exacto. Una nueva burocracia que tendría un poder inmenso sobre los recursos. Y Michel se pregunta, ¿no usarán esos nuevos administradores, esos nuevos jefes, ese poder para asegurarse de que sus hijos hereden sus puestos o tengan ventajas? ¿No se creará así una nueva clase dominante, aunque no posea los medios de producción formalmente? El poder administrativo como nueva base de clase. Podría ser.
Teme que la dictadura del proletariado acabe siendo en la práctica la dictadura de los líderes del partido que tomaron el poder en nombre del proletariado. Cita una crítica de Buonarroti a Mazzini en esa línea. O sea que el socialismo podría resolver el problema económico de la propiedad privada, pero no resolvería automáticamente el problema administrativo, el democrático y, en última instancia, el psicológico, el del poder individual y su tendencia a perpetuarse. Justo. Cita a otro autor, Goldshade, que advertía que ignorar la necesidad de libertad individual llevaría al socialismo al naufragio. Entonces, después de todo este análisis tan demoledor, la democracia es una quimera, una ilusión imposible para Michels. ¿No hay esperanza? A ver, es muy pesimista sobre alcanzarla plenamente, sobre una democracia real y directa en organizaciones grandes, por culpa de esa ley de hierro que ve como inevitable. Pero, y esto es importante, no le niega todo valor, no es un cínico total que diga, todo da igual. ¿Ah, no? ¿Qué valor le ve entonces? Cree que la lucha por la democracia, el ideal democrático en sí mismo, sí tiene efectos positivos. ¿Cómo cuáles? Pues fomenta la crítica, la necesidad de que los líderes justifiquen sus acciones, impulsa el control ciudadano, aunque sea limitado, estimula que las masas piensen por sí mismas, que pregunten ese eterno por qué que cuestiona a los que mandan. Aumenta la conciencia, la capacidad de fiscalización. Exacto. Cuanta más educación y bienestar tengan las masas, más capacidad tendrán de vigilar sus líderes, aunque nunca lleguen a controlarles del todo. La democracia, para él, actúa como un paliativo. ¿Un paliativo? Sí, algo que alivia los síntomas de la oligarquía, que la modera, pero no la cura del todo. Usa una metáfora bonita al final del libro. ¿Cuál? Compara la búsqueda de la democracia con la fábula del labrador que les dice a sus hijos que hay un tesoro escondido en el campo. Los hijos cavan y cavan buscándolo, y nunca lo encuentran. Vaya chasco. Pero al haber removido toda la tierra, ese año la cosecha es mucho mejor. El tesoro no estaba, pero el esfuerzo de buscarlo mejoró el terreno. Entiendo. La búsqueda de la democracia, aunque nunca se alcance del todo, mejora la sociedad. Esa es la conclusión un poco agridulce, pero también esperanzadora que deja. Bien, hemos hecho un recorrido intenso por las ideas de Robert Michels, resumiendo los puntos clave. El poder cambia a los líderes por dentro, psicológicamente. Cualquier organización, por muy democrática que sea al nacer, tiende inevitablemente a crear una élite que manda, una oligarquía. La ley de hierro. Exacto. Las divisiones y los intereses propios, de clase, de oficio, económicos, siguen existiendo incluso dentro de los movimientos que quieren acabar con ellas, y los intentos de evitar esta ley de hierro, sea excluyendo intelectuales, viviendo humildemente o probando con sindicalismo o anarquismo, parecen chocar con la propia necesidad de organizarse para ser eficaces. Sí, esa es la esencia. El resultado final suele ser un conservadurismo que se agarra a las estructuras de poder, incluso a las que nacieron siendo muy revolucionarias. Proteger la máquina se vuelve más importante que la misión original. Es una visión que puede sonar muy cínica, sí, o quizás simplemente realista, ¿no? Yo diría tremendamente realista para entender cómo funcionan las cosas en la política y en realidad en cualquier grupo organizado. Nos obliga a mirar más allá de las etiquetas, de los programas, de las buenas intenciones. A ver las dinámicas de poder reales. Justo, ya sea en un partido, un sindicato, una empresa, una asociación de vecinos, una ONG. Ayuda a entender por qué tantas veces las promesas de participación, de horizontalidad, de control popular, pues se quedan en eso, en promesas incumplidas o a medias. Y nos deja flotando una pregunta clave, creo que surge directamente de Michels y de todo esto que hemos hablado. A ver. Si esta tendencia a la oligarquía está tan metida en el tuétano de cómo nos organizamos, si es casi una ley de hierro, ¿qué formas realistas, no utópicas, de control democrático podemos ejercer dentro de esas grandes organizaciones que, al final, necesitamos para que funcione la sociedad? Buena pregunta. ¿Es posible un control significativo desde abajo? O quizá, como sugerirían otros autores influidos por él, como los elitistas democráticos, debemos aceptar que el mayor valor de la democracia no es tanto repartir el poder, algo que Michels vería casi imposible en la práctica, sino asegurar que las élites que nos gobiernan vayan cambiando, que roten, que compitan entre sí. Evitando así que el poder se apoltrone, se anquilose y se vuelva totalmente opaco e irresponsable, aunque nunca llegue a estar realmente en manos de todos. Una circulación de élites como mal menor. Exacto. ¿Es eso lo máximo a lo que podemos aspirar? Da para pensar, ¿eh? Ahí queda eso, para seguir dándole vueltas.
Gracias por acompañarnos en este análisis en profundidad de las ideas, siempre provocadoras, de Robert Michels. Gracias a todos.